parte de consultas a través de algún foro en la plataforma. Bien, el tema básicamente se trata de cosas que ocurren dentro de un cono. Yo acá les presento lo que se conoce en matemática como un cono de doble hoja, ¿sí? Es una superficie en 3 dimensiones, tridimensional, que básicamente son como 2 bonetes, lo que ustedes más conocen como un cono, bueno, son como 2 conos invertidos que se tocan en las puntas, como se ve ahí en el medio, y ese punto se llama justamente el vértice del cono. Les aviso que el cono es infinito, es decir, se sigue desarrollando hacia arriba y hacia abajo en forma indefinida, simplemente sigue entrando gente muy fuera de horario. Simplemente uno, bueno, hace un recorte por obvias razones, ¿no? Pero esto se desarrolla verticalmente de manera infinita. Algunos elementos importantes que tenemos que conocer del cono, porque voy a nombrarlos un poquito más adelante. Chicos, a los que acaban de entrar, les pido por favor que sean puntuales para la próxima, porque no tienen nada más que hacer, y necesito que, si digo a las 11 ingresen, no 11 y 7. Acá les estaba mostrando, como les decía, el cono, y les voy a resaltar algunos elementos. Por ejemplo, el eje, que es esta recta que estoy resaltando acá, ¿sí? Eje del cono, porque, bueno, básicamente es como el centro, de alguna manera, de esta especie de reloj de arena que es la forma que toma el cono. El vértice, que ya lo nombré, que es este puntito donde se tocan las 2 hojas. Y esta línea que tenemos acá, ¿sí? Se llama la generatriz del cono. Bien, vamos a ir a tratar de tener una visión del cono un poquito más piola, y nos vamos a ir a GeoGebra un ratito. Entonces acá les muestro el cono, donde lo podemos mover para que lo puedan entender como una figura tridimensional, y voy a hacer aparecer la generatriz y el eje, que son estas 2 rectas que están apareciendo acá, y quiero que entiendan por qué la generatriz se llama generatriz. Porque el cono se forma justamente cuando esa recta, la generatriz, gira alrededor del eje. Ven que acá tenemos el eje que está quieto, bueno, se desplaza un poquitito, pero es como la cámara lo que se mueve en realidad, y una recta que está como fija, es decir, toca al eje en el vértice, y va como girando, como bailando alrededor del eje. Cuando esa recta va moviéndose, va rotando alrededor del eje, construye así justamente el cono, lo genera. Por eso el nombre de generatriz. Aquí están los elementos. Y volvemos un cachito entonces al Power. Bueno, eso es un recordatorio que me hice yo de que tenía que abrir el GeoGebra, porque si no me lo paso por alto. ¿Qué son las secciones cónicas entonces? Bueno, básicamente son formas que surgen cuando cortamos, cuando rebanamos, digamos, un cono con un plano. Entiendan un plano como una hoja infinita, una hoja de papel infinita, que le pega como una rebanada al cono, y eso forma distintas superficies, distintas formas justamente. El que está dibujando, por favor, deje de hacerlo. Y una linda analogía que yo utilizo con esto es pensar, esto bueno, es mucho más peor hacerlo en vivo que hacerlo de esta manera, ¿no? Pero sigue sirviendo, en una picada. Cuando ustedes todos han comido una picada alguna vez, o lo hacen actualmente, y vieron que cuando van a cortar un salamín hay distintas formas de hacer el corte. Podemos hacer un corte colocando la cuchilla bien derecha, entonces nos van a salir rodajitas que van a ser bien redondas, ¿no? Sin embargo, si ponemos la cuchilla de una forma un poco más torcida, un poco más oblicua, y acá como no encontré una imagen, me estoy refiriendo, digamos, si esto fuera el salamín, y perdón lo rudimentario del dibujo, me refiero a poner la cuchilla en forma así, hacer cortes así, medio diagonales. Entonces lo que nos va a pasar es que nos va a quedar unas lonjitas que van a ser más ovaladas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, yo en lo personal siempre corto así. Es decir, según cómo cortemos la superficie del chorizo, la forma que va a tomar
lonja que sale. Bueno, es una buena analogía para entender cómo, según la posición, según cómo se corta el cono con el plano, va a cambiar la forma que se obtiene. Y esa forma va a variar siempre entre 4 posibilidades únicamente, que son justamente las 4 secciones cónicas que vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. Y ahora les voy a mostrar entonces cuáles son esas formas y cómo se llaman, y después lo resumimos en Power. Entonces lo que voy a hacer es agregar a este cono el plano, que lo tenemos, y voy a destacar la intersección entre el plano y el cono, que sería esa línea punteada media anaranjada que se está viendo ahí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, espero que todos lo puedan ver con claridad, yo creo que sí. Ahí tenemos el cono que está cortado por el plano verde, y esa línea punteada naranja que está sobre la superficie del cono sería el resultado de haber hecho el corte en este ángulo de inclinación. Lo que yo voy a hacer entonces es ahora ir moviendo la inclinación del plano, y de esa manera ir mostrándoles los distintos resultados que se pueden obtener. Entonces vamos a empezar colocando el plano en una posición bien horizontal, es decir, una posición bien perpendicular al eje del cono. Esto es todo. Bueno, Matías Massi ha ingresado, lamentablemente, bueno, vamos a ingresarlo por excepción. Matías, te aviso que por excepción te dejé entrar, pero la reunión era a las 11, ¿sí? Ya probablemente te cueste mucho entender de qué estamos hablando. Ahí coloco entonces el plano en una posición bien perpendicular al eje, bien horizontal. Bueno, si ustedes se fijan, la forma que tenemos en esa curva naranja, que muestra la intersección entre el plano y el cono, esa forma es un redondel perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy refiriendo, por ahí lo voy a señalar por si no queda muy claro, me estoy refiriendo a esta forma de acá. ¿Sí? Es un redondel perfecto, y esa es la primera de las 4 secciones cónicas, que se llama circunferencia, y que se va a formar justamente cuando el plano sea perpendicular al eje del cono. Lo que vamos a hacer ahora es torcer un poquitito el plano, pero no mucho. Vamos a torcerlo ahí, por ahí. Que sería lo equivalente, otra persona que entró fuera de tiempo, sería lo equivalente a cortar, digamos, el salamín con la hoja en forma un poco más oblicua. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ese redondel, esa circunferencia, se nos estiró, ¿sí? Se nos estiró y se formó una especie de óvalo. Bueno, el nombre técnico de esa forma es elipse, y es otra de las 4 cónicas, así que hasta ahora tenemos 2, la circunferencia y la elipse, que se va a formar la elipse en la medida que el plano esté, digamos, torcido u oblicuo respecto del eje del cono. Si inclinamos un poquito más el plano y lo llevamos a una posición que sea paralela a la generatriz, acuérdense que la generatriz es esta línea que tenemos acá, esto que estoy marcando en azul, es lo que llamamos generatriz. Entonces, si yo logro que el plano tome esa inclinación, se me forma la tercera sección cónica. Esto es todo en vivo, así que tengan paciencia. Sería una cosa más o menos por ahí. Si enfrentamos la curva y la miran, tiene forma de algo que ya vieron en su momento. Acuérdense que en realidad esto es un corte del cono, que el cono continúa hacia arriba. Esta línea que se está formando acá, en la intersección, que es esto que estoy resaltando en celeste, esta sería nuestra cónica en esta situación, es una parábola, ¿sí? La famosa parábola, si se quiere, del tiro oblicuo en física, y si no, de la función cuadrática, como lo quieran ver. Bueno, esa es la tercera de las secciones cónicas. Así que tenemos hasta ahora circunferencia, elipse, parábola, y la última, y si se quiere la más complicada en lo que va a ser el estudio, pero por eso la dejamos para el final, se produce cuando el plano es paralelo al eje del cono. Es decir, imagínense que yo voy a ocultar un cachito de la generatriz, me molesta.
coloco el plano así, en forma, en forma, por ahí, bueno, vertical, te estoy queriendo decir, estoy calentando. Ponemos el plano paralelo al eje del cono, o sea, plano vertical. Entonces, acá se da una situación que hasta ahora no se daba, porque el plano va a estar cortando a las dos hojas del cono, ¿lo ven? Se nos forma, digamos, como si fueran dos curvas. Por un lado tenemos esto, y por otro lado tenemos esto. ¿Sí? ¿Parecen parábolas? Sí, parecen, pero no lo son. Esas dos curvas, que no son parábolas, son las dos ramas de una única curva que se llama hipérbola, y es la última de las cónicas que existen. Entonces, estas son las cuatro posibilidades que tenemos al intersectar un plano con un cono, y eso da lugar a las cuatro secciones cónicas. ¿Sí? Vamos a ver un cachito al Power, donde tengo hecho un resumen de esto. Lucía, que acaba de entrar, son 11:17. Entonces volvemos un cachito al Power y vamos a resumir esto en imágenes bien estáticas. Este Power les aviso que después se lo voy a dejar disponible, y este video que estoy haciendo se está grabando y también lo voy a dejar disponible para aquellos marmotas que entraron tarde. Circunferencia, entonces, cuando el plano es perpendicular al eje, que se muestra la figurita. Una elipse cuando el plano es oblicuo al eje, pero no paralelo a la generatriz, sería en esta posición. Justamente cuando el plano es paralelo a la generatriz, se nos forma la parábola. Y por último, cuando el plano es paralelo al eje, se nos forma la hipérbola. O sea que acá resumo un poquitito lo que recién vimos de una manera mucho más piola, porque fue mucho más dinámico. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué me importa a mí las formas que surgen cuando corto un plano con un cono? Básicamente, hay un montón de aplicaciones que tiene, que las vamos a poder ir viendo, por ejemplo, muy sencillitos, a medida que vayamos desarrollando cada una de las cónicas. Pero les adelanto algunos ejemplos. En lo que es comunicación, por ejemplo, las antenas parabólicas, de ahí el nombre, están construidas en base a una parábola que fue rotando. Y en su momento veremos el porqué. En óptica un montón de aplicaciones, todo lo que tiene que ver con lentes, incluso los lentes que muchos de ustedes llevarán puestos, el diseño de proyectores, ópticas de autos, linternas, telescopios, microscopios, bueno, en todo eso que tiene que ver con luz reflejada, aparecen las cónicas y sus propiedades por todos lados. En astronomía, las trayectorias de todos los cuerpos celestes, todo lo que está en el cielo y se mueve, todo se mueve describiendo una trayectoria que es una sección cónica. Los planetas, los cometas, los satélites naturales como la Luna, las galaxias mismas, ¿sí? Los movimientos que hacen están dados por una de estas cuatro posibilidades. En física, el movimiento de un tiro oblicuo, si fuera en el vacío, es parabólico, eso ya lo saben. Y bueno, en diseño ni hablar, porque son curvas que estéticamente son muy, muy agradables y se usan mucho también en diseño, pero sería por ahí, desde mi punto de vista, la aplicación menos útil. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las cónicas? O sea, ¿cómo vamos a encarar el tema? Básicamente, lo que vamos a hacer es agarrar a cada una de ellas. Vamos a empezar con circunferencia, que es más sencillita. La vamos como a arrancar de esa figura tridimensional que yo les acabo de mostrar, y la vamos a poner de frente estampada en un plano XY, en ese plano con los dos ejes cruzados que ustedes, al cual están muy habituados. Entonces, puesta la curva en el plano XY, vamos a estudiar un montón de características que va a tener, como ecuaciones, como propiedades que ya en su momento veremos. Vamos a empezar ahora. Todo esto que acabo de explicar fue una introducción bien conceptual para no arrancar directamente con fórmulas que no entiendan de dónde salen. Vamos a empezar a estudiar la primera cónica, que es la circunferencia, ¿sí? La más sencillita. Bueno, ahí está de vuelta el dibujito que la forma, y como les dije recién, lo que hacemos es poner la circunferencia de frente en un plano XY. Entonces ahí tenemos el eje X, el eje Y habitual. Tenemos la circunferencia, que la circunferencia en sí es esto. Me la mandé. Ahí vamos. Ahora sí.
La circunferencia en sí es esto que yo les estoy resaltando acá. Esto es la circunferencia. Todo lo demás son agregados, ¿sí? Agregados, pero la circunferencia es esto redondo. ¿Qué tiene de particular una circunferencia? Imagínense cuando hacen un dibujo con un compás. Ustedes lo primero que tienen que decidir es dónde van a pinchar el compás. Bueno, ese es el centro, es este punto. ¿Sí? Lo que ustedes pincharían con el compás para dibujar, es el centro de la circunferencia. Y después también tienen que decidir, si quisieran dibujar, cuánto tienen que abrir el compás. Bueno, la apertura que ustedes den al compás es lo que va a formar el radio, ¿sí? Que es básicamente, se define el radio de una circunferencia como la separación o la distancia que tenemos entre el centro. Cierren por favor el micrófono. Matías salió. Gracias. La separación que tenemos entre el centro, otra vez, gracias, y cualquier punto de la circunferencia. O sea, este radio, yo dibujé un radio, por ejemplo, pero podría haber dibujado este radio que es exactamente igual, o este, son todos iguales, ¿sí? La distancia siempre es la misma, por eso lo que se forma es algo redondo. Todas las curvas, a ver, tengo algo acá, no sé si se va a echar. El profe se cortó y no escuchamos nada. Bueno, no sé desde qué momento, Greta. De todos modos, esto queda grabado, así que cualquier cosita después lo revisamos en la grabación, ¿sí? No te preocupes. Todas las curvas cónicas, las 4 que vamos a estudiar, tienen una ecuación, ¿sí? Una ecuación que involucra un igual, por supuesto, y una x y una y, de la misma manera que lo venían trabajando en funciones, por ejemplo. A modo de un ejemplo sencillo, la recta, que es la línea recta en el plano, saben que tienen una ecuación que tiene esta forma, y igual m por x más b. Es una de las primeras funciones que vieron por allá por tercer año. Cada forma que se pueda dar en el plano tiene una ecuación que la representa. Bueno, la circunferencia también va a tener una ecuación que la representa, y si bien vamos a ver dos versiones de la ecuación de una circunferencia, empecemos con la más sencillita, que se llama ecuación canónica, y tiene esta estructura que les estoy mostrando ahí. No se asusten con estas letras raras y qué sé yo, porque ahora vamos viendo qué es cada cosa. Acá dice x menos h todo al cuadrado más y menos k todo al cuadrado igual a r al cuadrado. Bueno, a ver, h y k, o sea, esta h y esta k, hacen referencia a las coordenadas del centro. Fíjense que el centro, que es este punto que tengo acá, está a una altura del eje x, que es h, y está a una altura del eje y, que es k. Ahí lo puse en chiquitito. Si están con un celular van a ver un píxel ahí nomás, pero bueno, eso es una k y esto es una h. Entonces, estas dos letras representan las coordenadas del centro, que en un caso concreto son números. R es el radio de la circunferencia, ¿sí? Y x e y son las variables propias de cualquier ecuación que represente una curva, de la misma manera que fíjense que en la ecuación de una recta también tengo una x y una y, que son variables, no toman valores concretos. ¿Cómo usamos esto entonces? Uy, acá me tiene que haber aparecido. Bueno, a ver si la puedo copiar, me tiene que haber aparecido acá la ecuación. X menos h al cuadrado más k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, ahí está esa inmundicia, pero creo que se entiende. Vamos a tomar como ejemplo, analizar la siguiente ecuación. Y les presento esta ecuación. X menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 25. Lo primero que tenemos que ver es si por la estructura que tiene, la forma que tiene más allá de los números, corresponde a una circunferencia. Y si se fijan, yo creo que sí, porque tenemos dos binomios al cuadrado que se están sumando, y acá justamente hay dos binomios al cuadrado que se están sumando. En el primero tenemos x menos un número, en el segundo tenemos y menos un número. Me parece que está todo bien, y la estructura se corresponde, en este caso particular, a esta fórmula general. Entonces podemos afirmar que sí que es una circunferencia. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? Bueno, a ver, si acá dice x menos 2
y en la fórmula tenemos x menos h, significa que h debería ser 2, y justamente h es la coordenada x del centro. Entonces, si acá tenemos i menos 3, y eso corresponde con el i menos k, entonces también deducimos que k vale 3, y k era la coordenada i del centro. O sea que nuestro centro estaría dado en el punto 2 de x, 3 en y. ¿Sí? Ya sabríamos dónde pinchar si quisiéramos dibujar esto, que justamente es lo que vamos a hacer al final. ¿Y cuál sería el radio? Y bueno, si este 25 representa el radio al cuadrado, es porque claramente el radio vale 5, ¿no? Porque 5 es el número que al cuadrado me da 25. ¿Puedo dibujar con esto? Y sí, claro que sí, porque si yo ya sé dónde pinchar el compás y cuánto abrirlo, no hay ningún motivo para pensar que no voy a poder hacer el dibujo, y lo vamos a hacer, aunque sea muy así nomás, pero tendríamos eje Y, eje X, vamos a marcar el centro que es en 2 en X, 3 en Y, así que el centro va a estar en ese punto, ¿sí? Bueno, eso supone que es un punto. Y tenemos que, desde ahí, con el compás, obviamente en esta unidad, chicos, a nivel práctico es útil el compás, abrirnos 5 unidades. Les aviso que nunca hice una circunferencia con esta aplicación en Zoom, así que no sé si tengo que pinchar en el centro o no, lo sabía. Habría que abrirse ahí 5 unidades y dibujar algo redondo. Bueno, más o menos a ojo, no, mucho más tiene que ser, porque 5 unidades tiene que ser mucho más. Sería algo más o menos así, ¿sí? Me quedó medio elíptico, pero no importa, creo que la idea se entiende, ¿sí? Después les daré, cuando nos reencontremos, si nos reencontramos pronto en clase, algún consejito para dibujar más o menos bien sin compás, pero lo ideal es tener el compás. Bueno, bien, genial. Voy a borrar entonces estos dibujos y pasar al siguiente ejemplo. Bueno, es otro ejemplo del mismo estilo, les presento esta ecuación, ¿sí? Voy a ver si puedo recuperar. Ahí está. Quiero dejar la ecuación por esta. Fuera, fuera. Ahí va. Esta ecuación les presento y... Ah, mira, qué bueno. Me apareció un regalo de Zoom diciéndome que me eliminaron el límite de 40 minutos en mi reunión grupal. Así que probablemente me extiendo un poquitito más porque estaba yendo medio rapidín mirando el tiempo. Bueno, ¿es una circunferencia? Sí, otra vez, nos pasa lo mismo. Tenemos una suma de dos cosas que involucran a la x y a la y al cuadrado, o sea, la estructura es esta. Así que sí, es una circunferencia. Antes de continuar, digo, ¿en qué caso no sería una circunferencia? Y supongamos que acá me apareciera en vez de x al cuadrado, por ejemplo, x, o sea, de grado 1. O que acá en vez de un más tuviera un menos. ¿Sí? Esas diferencias estructurales con estas fórmulas son las que harían que esto seguramente no corresponda a la ecuación de una circunferencia. Entonces, confirmamos que es una circunferencia, genial. ¿Cuál sería el centro? Bueno, a ver, si acá dice x menos h en la fórmula, y acá yo tengo x solo, alguno con un poco de chispa se habrá dado cuenta que es porque h vale 0. Si yo hago x menos 0, obviamente me queda x, no voy a poner x menos 0 porque sumar o restar 0 no tiene ningún sentido. Entonces, la coordenada x del centro aparentemente es 0. Y donde tenemos la parte de la y, en el i menos k, digamos, yo quiero identificar cuánto vale k, y acá encuentro que dice i más 5. ¿Y por qué si acá tengo un menos, o yo espero tener un menos, acá me aparece un más? Básicamente porque la k está tomando un valor negativo. Entonces, cuando se choca el menos de la fórmula con el menos del valor negativo que toma acá, se termina formando más. O sea que nuestra conclusión sería que la i del centro estaría en menos 5. Me parece que tengo una consulta. Si la x es de grado 3, eso no es... No, justamente, mira, si la x fuera de grado 3 o grado 5 o grado 1, cualquier cosa que no sea de grado 2, no sería una circunferencia. Quizás ni siquiera sea una cónica. Sería por ahí una curva extraña, ¿sí? Pero no valdría la pena estudiarla. La estructura tiene que ser bien clarita.
Entonces, ¿cuál sería el centro? Concluimos 0 en X menos 5 en Y. ¿Sí? Si quieren verlo como una cuestión más mecánica, pero a mí lo mecánico nunca me gusta mucho, tendrían que pensar en que las coordenadas del centro son los opuestos de los numeritos que se ven acá. Si acá dice más 5, en el punto tiene que colocar un menos 5. Pero entiendan que el motivo es por justamente estos menos que tenemos en la fórmula, que nos cambian los signos visibles. Bueno, el radio, y esto es fácil, si este 9 corresponde al radio al cuadrado, es porque evidentemente el radio es 3. ¿Puedo dibujar? Sí, claro que lo puedo dibujar, no lo voy a hacer porque no es muy cómodo dibujar con esto, pero no habría ningún problema. Pinchan con el compás en el 0 de X menos 5 de Y, y desde ahí se abren 3 unidades, y hacen el redondeo, es bien sencillito. Y vamos a presentar un último ejemplo donde vamos a hacer la cosa un poquito al revés, y ahí vamos a estar cerrando. Después me voy a quedar un rato más con consultas que les explicaré cómo me las van a poder ir haciendo, y el que no tenga dudas puede retirarse de la reunión. El tercer ejemplo va a ser, en lugar de construir, digamos, la circunferencia a partir de la ecuación, vamos a armar la ecuación a partir del gráfico o cierta información acerca del gráfico. Por ejemplo, la pregunta es cómo sería la ecuación de una circunferencia con centro en el 3 menos 1 y diámetro 8. Acuérdense que el diámetro de una circunferencia es, si esto es una circunferencia, el radio es la distancia del centro a cualquier punto, y el diámetro es el doble. El diámetro es la distancia de punta a punta. Esto es un diámetro, ¿sí? Esto es otro diámetro. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la medida del diámetro es el doble de la medida del radio, siempre. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es, básicamente, rescatar de este enunciado qué vamos a poner en lugar de h, en lugar de k y en lugar de r, que son los parámetros que involucran a esta formulita para la ecuación canónica de una circunferencia. Bueno, siempre se me va después. Inferimos inmediatamente que si el centro está en el punto 3 menos 1 es porque esto es h, esto es 3. Si, entonces k va a ser menos 1. Y como dije recién, si el diámetro es 8, entonces el radio es 4. Bueno, volcamos esos 3 numeritos en esta fórmula, y lo que nos va a quedar es esto. X menos 3 al cuadrado, más y menos 1 sería, al cuadrado, igual a 4 al cuadrado. Acuérdense que acá el radio va al cuadrado, chicos, es que muchos se lo olvidan de eso. Bueno, acá podríamos hacer chocar estos dos menos para que se haga un más, y resolver esta cuenta para llegar a la versión quizás más agradable de esta ecuación, que sería la que les estoy mostrando ahí. Esta sería entonces la ecuación canónica de la circunferencia que tiene centro en el 3 menos 1 y diámetro 8. ¿Bien? Bueno, espero haber sido claro esta primera parte. Ahora les voy a indicar qué ejercicio pueden hacer de la guía que ya la subí a la plataforma. Van a encontrar en una carpeta que dice Guía de Trabajos Prácticos 3 guías, que son para las unidades 1, 2 y 3. Bueno, bájense las correspondientes secciones cónicas, y yo les dejo o les envío por mensaje bien clarito lo que pueden hacer. Elegí un tema amigable para empezar, no quise complicar con cuentas, era también un poco poner esto a prueba. Ustedes van a encontrar, bueno, la clase un poquito que acaba de terminar, van a encontrar, depende si están con la computadora o con el celular, pero en algún lugar por ahí, en la sala donde aparecen los participantes, creo que está en la computadora, y en el celular aparece cuando le dan clic a los 3 puntitos que están abajo a la derecha, van a encontrar una opción que dice levantar la mano. ¿Sí? Como somos muchos y yo les llevo a abrir el audio a todos, explota todo. Entonces, lo que les propongo es que, si alguno tiene una duda y me quiere hacer una pregunta sobre cualquier parte del desarrollo de la explicación que hice, levante la mano, y yo voy habilitándole el micrófono a esa persona para que me haga la pregunta, se la contesto, y así sucesivamente. ¿Sí? A ver si se encuentra. Ahí está. Bueno, ahí, por ejemplo, Greta levantó la mano. Entonces ahí, Greta, ahí te estoy escuchando. Ay, profe, ¿viste que al principio explicaste qué era una generatriz? No lo entendí. Bien, a ver si puedo volver al GeoGebra. Sí, pues.
Esto es medio conceptual, pero a ver. Mira, me quedó toda la porquería ahí. Voy a tapar un cachito el plano, que no me sirve ahora, y la curva, que tampoco me sirve. Lo voy a hacer aparecer la generatriz, que había ocultado. La generatriz es una... A ver, ¿cómo se construye, cómo se forma un cono? Imagínate esto, a ver si lo podés visualizar. Espera que me estás viendo por el chat. No tenemos que enviar la línea resuelta, los ejercicios críticos, no encuentro cómo levantar la mano. Sabi, para levantar la mano, en la lista ahí de participantes, hace clic ahí, la vas a encontrar vos, y cuando te pasas el mouse por arriba tuyo, hay una opción que dice más, y creo que desde ahí puedo levantar la mano, me parece. Confirmale de última, Greta, vos que lo hiciste como lo hiciste, que sos... Sí, Sabi, ¿lo tenés en el celular? Bueno, decíselo directamente, suponiendo que está en el celu y chao. Bueno, si tenés en el celular, abajo, al lado de participantes dice más, y son 3 puntitos. Apretás y te dice chat, bueno, configuración, minimizar, y abajo dice levantar la mano. Eso, perfecto, como recordaba. Yo respecto de qué tienen que enviar resuelto, después lo vamos analizando. En realidad, a ver, chicos, en este contexto de situación, todos tenemos que apelar a la autorresponsabilidad. Digamos, me va a ser muy difícil a mí hacer un seguimiento estricto de qué es lo que cada uno está haciendo. Lo que pasa es que todos los temas que vayamos viendo son temas que yo los considero vistos, y prácticamente hablando que esto se termine y volvamos a una clase tradicional, va a haber evaluaciones sobre estos temas que ya se consideran datos. Entonces yo voy a habilitar espacios de consulta para que se saquen todas las dudas, sí. Les voy a revisar todo lo que están haciendo, no creo, porque me es técnicamente imposible. ¿Sí? Entonces, yo les voy a decir qué pueden hacer, y ustedes eso lo tienen que hacer. Y cada uno a su tiempo, que tienen seguramente muchas cosas pendientes. Volviendo a nuestro, Greta, tenés un perro, ¿no? ¿Qué? tenés un perro, digo. ¡Ay, sí! Escúchame. Cuando la generatriz, entonces te decía lo siguiente, imagínate la siguiente situación. Imagínate que agarras un palo de escoba, ¿sí? Y lo agarras con los 2 dedos del medio y tenés el palo vertical. ¿Lo ubicás? ¿Te imaginás? Un palo de escoba, lo agarras como una pinza, sí, con los dedos del medio del palo y lo tenés vertical, ¿sí? Sí. Bueno, imagínate que ese palo de escoba ahora con la otra mano lo girás un poquitito. O sea, cosa que no quede vertical, sino que quede un poco torcido para cualquier lado. Sí. Bueno, si vos hicieras girar el palo en esa posición, ese palo, con tu mano, donde estás agarrando con los 2 dedos el palo quieta, bien firme, la parte que va para arriba y la parte que va para abajo del palo, cuando van girando y vos dejando la pinza quieta, van formando un cono. Y harían un movimiento como de baile que va formando un cono. Bueno, el palo ese estaría generando un cono, y por eso es la generatriz. En cualquier posición del giro, ese palo representa una generatriz. Ahí te trato de animar, digamos, en la pantalla, ¿sí? Ahí tenemos el palo de escoba que está girando y tus dedos estarían en el vértice. Genial, gracias, profe. Bien. Bueno, vuelvo acá. Si alguien más tiene alguna duda, levante la mano y le doy audio. Sabi. A ver. ¿Estás con el celu? Sí, está. ¿Me escuchó? Sí, sí. No entendí si había que entregarlo o no. O sea, ¿lo hago en papel o lo hago en la computadora para mandarlo? Hacelo como vos quieras. Lo que importa es que lo hagan, chicos. No se preocupen por el que hay que entregar o el que yo se los voy a mirar. Lo que importa es que lo hagan para que vayamos avanzando en los temas. ¿Sí? Bueno, bien. Vos hacelo, y si tenés dudas me las preguntás. Y después vemos en qué momento lo puedo mirar. Gracias. De nada. ¿Alguna dudita más? Bueno, a ver, ahí lo voy a echar. Probablemente algunos tengo un... Eneas, para graficar, básicamente lo que tenés que hacer a partir de la ecuación, volvemos ahí al ejemplo, y igual insisto, es mucho más cómodo el levantar la mano, chicos, para hacer preguntas.
no tengo que andar abriendo y cerrando la ventana de chat continuamente. Para graficar, decíamos, espera que se me cerró el favorito, tengo que meterle ahora. Lo que tenemos que hacer es agarrar la ecuación y identificar. Ahí está. Identificar desde la ecuación cuál es el centro y cuál es el radio. Cuando vos conocés el centro de la ecuación, ya sabés dónde tenés que pinchar el compás, porque una circunferencia se dibuja con un compás, no tiene otra. Y cuando conoces el radio, ya sabés cuánto tenés que abrir. Son las dos cosas que tenés que conocer. Entonces, como para ver la versión más mecánica, el centro de la circunferencia va a estar dado por el punto cuya coordenada x es el opuesto de este número y cuya coordenada y es el opuesto de este número. O sea que en este caso el centro está en el punto 2, 3. Y el radio es siempre la raíz cuadrada de este número, es decir, 5. Y bueno, con eso entonces ya dibujas un par de ejes x e y, te vas al punto 2, 3, pinchas el compás ahí, lo abrís 5 unidades, y haces el redondel, es básicamente eso. Bueno, por lo que veo no hay más consultas, chicos, así que yo ahora les envío por mensajería interna del campus qué es lo que deben hacer, e insisto, apelo a la responsabilidad de cada uno en esto, pero todas las cosas que vamos viendo ya se consideran vistas, ¿sí? Y después les indico cómo acceder al video a esta clase que está siendo grabada y va a estar disponible en breve en la plataforma. David. No, te iba a preguntar eso, si vos ibas a subir la clase y las guías Sí. también las vas a subir. Las guías están ya en la plataforma y las clases ahora la proceso un poquitito y las subo. Dale, gracias. ¿Listo? Bueno chicos, después les aviso cuándo es la próxima. Saludos. Chao.